Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 3 de febrero de 2014 y vamos a comenzar la cuarta sesión de esta segunda evaluación del ámbito social de nivel 1. Bien, hoy tenemos que trabajar dos temas. El tema 4, los grupos humanos y el medio ambiente. Y el tema 5 de vuestro temario, demografía y sociedad. Bueno, vamos a centrarnos en aquellos conceptos que considero imprescindibles que tenéis que asimilar de estos dos temas, como digo. Bien, vamos con lo primero. Primero, concepto de sociedad. Es el conjunto de individuos que comparten una cultura y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente para formar un grupo humano o una comunidad. Las sociedades humanas son entidades poblacionales, es decir, forman una población. Dentro de la población existe una relación entre los sujetos, entre los habitantes y el entorno, lo que les rodea. Ambos, tanto los sujetos como el entorno, realizan actividades en común y es lo que les da una identidad propia. Además, dentro de la sociedad existen varias culturas que son creadas por el hombre y esas culturas tienen su propio territorio para poder desarrollar una interacción acertada con los sujetos de mismas creencias, costumbres, ideologías, idiomas, etc. Es lo que provoca la diferenciación entre los distintos grupos humanos. Vamos con otro concepto, sería el concepto de medio ambiente. Es el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad. Es aquello que nos influye en nuestra vida, lo que nos rodea. Comprende el conjunto de valores naturales, o sea, el medio físico en sí, sociales, culturales, que existen en un lugar y un momento determinado. Entonces, no es lo mismo el medio ambiente que nos rodea ahora que el que rodeaba a las personas de hace 2 siglos o de hace 10 siglos. ¿De acuerdo? Entonces, ese medio ambiente ha evolucionado, porque ha evolucionado tanto la parte física, natural, social, cultural, etc. Bien. El medio ambiente, como decía, es el entorno sobre el que se desarrolla la vida, donde se producen las múltiples relaciones de intercambio de energía entre el medio biológico y abiótico. Esto es algo un poquito complicado. Esta definición coincidiría con el nombre de ecosistema. El hombre es una parte más de la biosfera, pero con una capacidad de modificación del medio ambiente que es muy superior al del resto de seres vivos. ¿De acuerdo? Está claro que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad mayor de influir en este ecosistema, en lo que nos rodea. Existen una serie de factores externos que contribuyen a formar el medio ambiente y que interactúan con los seres vivientes. Ambientes físicos, la geografía física, geología, el clima, la contaminación. Ambientes biológicos que comprenden la población humana, que es lo que se llama demografía, la flora, como fuente de alimentos, la fauna también como fuente de alimentos, el agua. Por otro lado, ambiente socioeconómico, la ocupación laboral de trabajo, la urbanización, desastres como guerras, inundaciones, terremotos, etc. Bien, a continuación pasa a detallar una serie de modificaciones del medio que se han dado a lo largo de la historia. Bien, esto conviene que le echemos un vistazo general, o sea, que nos suene, lo leemos detenidamente, si tenemos alguna duda me preguntáis, pero no va a ser un tema para desarrollar, ¿de acuerdo? Es simplemente pues como cultura, y esta asignatura del ámbito social es muy digamos, bagaje cultural, pues eso, como digo, lo miráis. Esto que viene ahora a continuación sí es importante, que es aquellas alteraciones que ha provocado el ser humano sobre el medio. Se pueden agrupar en 3 grandes apartados. Destrucción, que sería la desaparición completa de la vegetación natural, de la fauna a esta vegetación asociada y de los suelos, alterándose profundamente el subsuelo y el paisaje. Sobreexplotación implica un exceso de presión sobre la capacidad de producción y regeneración de un ecosistema. Esto pasa, por ejemplo, cuando se pesca por encima de lo que se debe, de tal forma que no se deja que los mares se recuperen de peces, ¿vale? Por eso hay momentos en los que está prohibido pescar o cazar. ¿Por qué? Porque se tienen que regenerar estas especies,
los seres vivos, si no, pues acabarían. Sería la sobreexplotación. Por último, tendríamos la contaminación, que es la adición, la suma de materiales o energía de los ecosistemas naturales en proporciones no asimilables por los mismos, por lo que a corto plazo se producen alteraciones más o menos intensas en dichos ecosistemas. Por ejemplo, pues el exceso de automóviles puede contaminar y acabar con la capa de ozono, ¿no? Bien. A continuación pasa a extenderse un poquito más sobre todos estos apartados que hemos visto, pues sobre explotación de los recursos naturales, contaminación, qué tipos de contaminación hay. Por ejemplo, tenemos contaminación física, química, biológica y estética. Bueno, pues conviene esto, por ejemplo, que sepamos algún ejemplo de cada una de ellas. Contaminación atmosférica, por los gases que se emiten a la atmósfera, la contaminación también de la hidrosfera, etcétera. A continuación pasaríamos, en la página 64 tenéis un concepto importante que es el concepto de desarrollo sostenible. Desde los inicios de la revolución industrial, la sociedad humana ha realizado un desarrollo inviable, basado en agresiones al medio ambiente. La problemática actual reside en que la humanidad ha llegado a una encrucijada, un momento en el que ya no es posible el crecimiento económico sin que afecte al medio ambiente, por lo que hay que actuar en armonía con el mismo. Es lo que se conoce como desarrollo sostenible, es decir, nosotros necesitamos seguir explotando recursos, pero de una forma, con responsabilidad, con conciencia, saber que esos recursos se pueden agotar, entonces tengo que controlar ese gasto, no sin intentando que afecte lo menos posible al medio ambiente. Es lo que sería desarrollo sostenible. Bien, de este tema 4, eso sería lo más importante. Tema 5, demografía y sociedad. ¿Qué conceptos tenemos que saber? Pues, por ejemplo, concepto de demografía, que es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de la población humana. Trata su dimensión, su estructura, su evolución, sus características generales desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos. Pues, por ejemplo, ¿por qué hubo un periodo de la historia en el que nacieron muchos niños, luego un descenso? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha modificado la población? ¿Por qué se han modificado las pautas de conducta de esa población humana? Bueno, pues esto es lo que estudia la demografía. De ahí, evolución histórica de la población, por ejemplo. Tenemos que saber conceptos como tasa de natalidad, que es el número de nacimientos en un año con respecto a la población general. Mortalidad sería el número de fallecidos en un año, en un periodo concreto, con respecto al número total de población. Bien, hay que saber que a lo largo de la historia ha habido 3 etapas. Una etapa de apenas crecimiento, porque se dio una elevada natalidad, pero a su vez una alta mortalidad. Por lo tanto, la población moría mucha gente, nacía mucha gente, pero moría mucha gente. Entonces la población crecía poco. Seguido de un proceso, de un periodo en el que se redujo la mortalidad y la natalidad seguía siendo alta. Por lo tanto, momento de rápido crecimiento. Después esto se ha ido involucionando de tal forma que la natalidad ha bajado al igual que la mortalidad. ¿Qué pasa? Que crece, pero muy poquito. Bien. Movimientos naturales de población. Tasa de mortalidad. Conviene que lo sepamos, la fórmula, por si acaso, porque es posible que haya algún problemilla de hallar la mortalidad. Entonces, es muy sencillo. Simplemente tenemos tasa de mortalidad igual al número de defunciones, número de fallecidos, partido del número de habitantes total, y esta división la multiplicaría por 1000, de tal forma que la tasa de mortalidad se da en tanto por 1000. Por ejemplo, se considera alta tasa de mortalidad si supera el 30 por 1000, esto habría que sabérselo,
moderada si la tasa de mortalidad está entre el 15 y el 30 por 1000, y una tasa baja de mortalidad cuando está por debajo del 15 por 1000. También podría hacer una tasa de mortalidad por edades, imaginemos que quiero saber la tasa de mortalidad a los 50. Pues se obtendría dividiendo el número de fallecidos de cada grupo de edades entre la población total de ese grupo y multiplicándolo también por 1000. Tasa de mortalidad infantil. Es una tasa de mortalidad específica. Sería el número de funciones de niños menores de 1 año por 1000 dividido por el número total de nacimientos durante ese año. Bien, aquí se puede observar que el número de la tasa de mortalidad infantil en los países subdesarrollados está muy por encima que el de la de países desarrollados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque las condiciones higiénicas y de salud alimentarias, de vacunas, etcétera, son mejores en el mundo desarrollado que en el subdesarrollado, ¿no? Porque no tienen acceso a todos estos factores, estos condicionantes de vida mejores que se han ido logrando en las sociedades desarrolladas. Esperanza de vida. Es la media de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo. Suele ser mayor, es decir, la esperanza de vida es lo que de promedio vive una persona en un determinado lugar. Suele ser la esperanza de vida mayor para las mujeres que para los hombres, y además suele ser mayor en países desarrollados que en los subdesarrollados. Tasa bruta de natalidad. Sería el número de nacimientos partido por el número de habitantes por 1000. Sería como el de defunciones, solo que con número de nacimientos. Tasa bruta de fecundidad. Es el número de nacidos por cada 1000 mujeres en edad de procrear. Estadísticamente se consideran fértiles las mujeres comprendidas entre los 15 y los 49 años en un periodo de tiempo. Es decir, tendríamos en cuenta en un año cuántas mujeres cogeríamos. Número de nacimientos por 1000, partido del número de mujeres que durante ese año están entre los 15 y los 49 años. Se podría también hacer una tasa de fecundidad por edad, en la que cogeríamos el número de nacimientos en ese periodo determinado de las madres que tienen esa misma edad. Bien, descendencia media, que sería el número de hijos por mujer. Se calcula dividiendo la suma de las tasas por edades por 1000. Bueno, esto es algo más complicado, no hace falta que lo aprendáis. Bien, a continuación viene una evolución histórica de la mortalidad. Es un poquito lo que os he ido hablando cuando os explicaba las distintas tasas. Le echáis un vistazo, también hay que tengamos una idea general de todo esto. Así como en la situación actual en los países subdesarrollados, como he dicho, pues la tasa de natalidad es muy alta, la de mortalidad también. En los países en periodo de desarrollo, ¿qué ocurre? Pues que estamos en ese momento en el que la natalidad sigue siendo alta y la mortalidad está descendiendo, por tanto crece muy rápidamente la población. En los países subdesarrollados, ¿qué ocurre? Pues que la tasa de mortalidad es muy baja, es más baja, pero la de natalidad también. ¿Qué ocurre? Que el crecimiento es muy pequeño y además la población está envejecida. A partir de la página 77 tenéis una serie de pirámides de población. ¿Cómo tengo que analizar una pirámide de población? Bien, pues tengo en el eje vertical los grupos de edades divididos por grupos quinquenales, que significa grupos de 5 en 5 años. Sería de 0 a 4, de 10 a 14, de 20 a 24, así sucesivamente. Y luego en el eje horizontal tendría en el medio colocado en 0 y se puede expresar por porcentaje. Vosotros en el libro lo tenéis expresado en porcentaje, 2%, 4%, 6%, o podría ser en miles, o dependiendo de qué población estoy representando. Si es una población muy pequeña, pues a lo mejor puedo poner de 100 en 100. Si es muy grande, pues a lo mejor hasta millones, ¿no? Pero eso, voy dividiendo en el eje horizontal. A la izquierda se sitúa la población de hombres, en barras horizontales, ¿de acuerdo? Y a la derecha, población de mujeres, barras también horizontales, ¿de acuerdo? Por tanto, si observamos la primera pirámide,
En el grupo de 0 a 4 años, la población de varones estaría por encima de la población de mujeres. No mucho, pero sí se aprecia una cierta diferencia. En la población de mujeres estaría en torno al 3% de la población, o sea, que quiere decir que de 1000 personas de esa población, de cada 100 personas de esa población, 3 son niñas de entre 0 y 4 años. ¿Vale? Bueno. Hay distintos tipos de pirámides. ¿Cómo puedo yo si una cuanto más ancha sea la base, mayor ha sido la natalidad? Cuanto más estrecha sea la cumbre de la pirámide, mayor es la mortalidad. Y al revés, si la base es muy estrecha, la natalidad es muy pequeña, ha habido pocos nacimientos, y si la cumbre es muy ancha, habrá habido muchas muertes. Bien. Crecimiento vegetativo. Es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en tanto por 100. Es positivo cuando el número de nacidos ha superado el de fallecidos y negativo, pues al revés, cuando las muertes, la mortalidad, ha superado a los nacimientos. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo sería número de nacidos menos número de defunciones partido por el número total de habitantes multiplicado esa cifra por 1000. Muy sencillito, conviene que nos lo aprendamos. Bien. Luego al crecimiento natural, a este crecimiento vegetativo, se podría añadir la inmigración, las tasas de inmigración y emigración. ¿Vale? Transición demográfica. Esto es lo que os venía contando anteriormente, las distintas fases que se ha dado a lo largo de la historia, pasando por un antiguo régimen demográfico, crecimiento vegetativo reducido, mucha natalidad y mucha mortalidad. Comienzo de la transición, final de la transición con régimen demográfico moderno. Bien. Tenéis en la página 85 una serie de países con las tasas de natalidad y de mortalidad y cómo son las características de estos países. Le echáis un vistacillo porque nos vamos a centrar un poquito más en esta parte de números y de cálculos que considero importantes para este tema de demografía y sociedad. Bien. La próxima semana veremos el tema 6, las sociedades actuales, y también el tema 7, que sería el espacio urbano, quedando la última semana como repaso y de orientaciones para el examen. Bien, cualquier duda que tengáis sobre este tema, pues no tenéis nada más que poneros en contacto conmigo por vía telefónica o a través del campus. Sin más, lo dejamos hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. En principio, recordaros para aquellos que también tenéis o pensáis presentaros a nivel 2 o queréis preparároslo, que grabaremos las sesiones tanto de inglés como del ámbito social el próximo viernes por la tarde. Bueno, pues me despido hasta el viernes o hasta el próximo lunes.